Hola compañeros, buenas tardes, docente. Mi nombre es Ismael Van Meraz. Hoy voy a hablar, igual que todos, sobre esta actividad acerca de la participación de los distintos órganos en el metabolismo. Un punto nada más que quiero poner, que mi computador tiene la cámara en el teclado, así que para ver yo la presentación pues voy a estar volteando un poquito para arriba en la pantalla, pero voy a tratar de estar mirando también la cámara. ¿Vale? Entonces, al igual que como todos, la actividad nos decía dividir la presentación en 6 órganos principales, como lo son el tubo digestivo, el hígado, el músculo, el tejido adiposo, el cerebro y los riñones. Este, 3 diapositivas para cada uno de los órganos. Yo los dividí. En la primera diapositiva vamos a ver las características principales, luego su función metabólica, vías más importantes, y en la última diapositiva las hormonas que lo regulan, junto con el momento fisiológico en el que se encuentra. Entonces, pues así comienzo, primero que nada con lo que es tubo digestivo. El tubo digestivo es un sistema encargado de transformar los alimentos en nutrientes que nuestro cuerpo puede utilizar. Va desde la boca hasta el intestino e incluye órganos como el estómago, el intestino delgado, que son los más importantes para la digestión y la absorción de los nutrientes. Su función no es solo pasar comida, sino procesarla químicamente y físicamente para que las células reciban la energía que necesitan. Es clave porque de aquí depende que los demás órganos tengan la materia prima para trabajar. Vamos a ver un avance aquí. Mm. En cuestión de la función metabólica, su principal función es metabólica, perdón, es descomponer los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos terminan en glucosa, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos. Estos productos pasan al torrente sanguíneo y viajan a diferentes tejidos. En cuanto a vías, aquí no hay metabolismo interno como tal, sino procesos de digestión enzimática, absorción intestinal y transporte de nutrientes hacia la sangre y la linfa. Sin el tubo digestivo, ninguna vía metabólica del cuerpo podría arrancar, porque simplemente no tendríamos, no tendríamos combustible. Eh, las hormonas, las hormonas que lo regulan son la gastrina, la secretina, la colecistoquinina, la grelina. El tubo digestivo se regula con estas hormonas. En el caso de la gastrina, estimula la producción de ácido en el estómago. La secretina ayuda a controlar la liberación de jugos pancreáticos y la colecistoquinina activa la salida de bilis para digerir las grasas. Todo esto ocurre sobre todo en el momento de la alimentación, cuando el sistema digestivo está superactivo. En ayuno prácticamente se reduce la actividad, pues porque simplemente no hay alimentos que procesar, ¿verdad? Entonces, esto es con respecto a tubo digestivo. Seguimos con el hígado. El hígado es como la gran fábrica del cuerpo. Está ubicado en la parte superior derecha del abdomen. Tiene muchísimas funciones vitales. Lo más importante es que recibe la sangre cargada de nutrientes del intestino y ahí decide qué hacer, si la guarda, si la transforma o si la reparte al resto del organismo. También participa en la desintoxicación y en la producción de bilis, por lo cual lo hace un órgano vital. En la función metabólica, aquí encontramos casi todas las rutas metabólicas importantes. El hígado regula la glucosa a través de la glucólisis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. También maneja el metabolismo de lípidos con procesos como la lipogénesis y la beta-oxidación, y el de proteínas con el ciclo de la urea. Además, en situaciones de ayuno prolongado es el encargado de producir cuerpos cetónicos, que son un combustible alternativo para el cerebro y otros órganos. El hígado responde a varias hormonas, como lo son la insulina, que lo pone en modo de almacenar, favoreciendo la síntesis del glucógeno y de la grasa. El glucagón y la adrenalina lo activan para liberar glucosa y mantener estable la glicemia.
El cortisol le da un papel importante en situaciones de estrés porque estimula la producción de glucosa. En la alimentación se dedica a guardar energía. En la parte de momento fisiológico, en la alimentación se dedica a guardar energía y mientras que en el ayuno se enfoca a liberar glucosa y producir cuerpos cetónicos. Continuamos con el músculo. Sí, con el músculo. Como lo ve la diapositiva, el tejido es contráctil y un 40% aproximadamente es aproximadamente el 40% del peso corporal. No solo nos permite movernos y mantener la postura, sino que también es un gran consumidor de energía. Además, el músculo esquelético sirve como reserva de glucógeno y de proteínas, que en situaciones extremas pueden usarse como fuente energética. A lo que refiere con la función metabólica, vamos a decir que el músculo cambia el combustible según la situación. En reposo usa principalmente ácidos grasos, mientras que durante el ejercicio intenso prefiere la glucosa porque es una fuente más rápida. Aquí participan en cuestión de vías metabólicas, participan la glucólisis, la betaoxidación y el ciclo de Cori, además de la glucogenólisis, que permiten reciclar lactato hacia el hígado para producir más glucosa. Esto lo convierte en un órgano muy flexible metabólicamente. En cuestión de hormonas reguladoras, aquí mi cámara está destruyendo la parte, déjenme mover para acá, a ver si por aquí no nos estorbamos. Eh, Estamos en las hormonas reguladoras. La insulina facilita la entrada de glucosa al músculo. Sí, estamos hablando de la insulina. Y lo convierte en glucógeno. La adrenalina durante el ejercicio aumenta la disponibilidad de energía y el cortisol regula la degradación de proteínas. En la alimentación, el músculo guarda energía en forma de glucógeno. En el ayuno, depende más de los ácidos grasos y limita su uso de glucosa para ahorrar este recurso para órganos más dependientes, como como lo es más bien el cerebro, que es un órgano que depende muchísimo de la glucosa para mantenerse activo. Seguimos con el tejido adiposo. El tejido adiposo es la reserva energética más grande del cuerpo. Está compuesto por adipocitos que almacenan los triglicéridos. Y tenemos dos tipos principales, el tejido adiposo blanco, que guarda energía en forma de grasa, y el pardo, que genera calor en situaciones especiales como lo son el frío. Aquí hay algunas características tanto del blanco como del pardo. El blanco pues es de mayor tamaño, es una única vacuola de triglicéridos, reserva de energía, pocas mitocondrias, núcleo periférico, inflamación y regulación de hormonas como la insulina, mientras que el pardo es un alto número de mitocondrias, densamente inervado, disipación de energía, pequeñas gotas de lípidos y sirve se usa para regular la termogénesis, que es lo que hablamos ahorita en cuestiones de cuando hace frío. La función metabólica central es almacenar energía cuando hay exceso y liberarla cuando se requiere. Aquí se llevan a cabo dos procesos metabólicos clave, la lipogénesis, que es cuando se forman y guardan triglicéridos, y la lipólisis, que es la ruptura de estos triglicéridos para liberar ácidos grasos que otros órganos puedan usar como combustible. Entonces, entendemos que las vías metabólicas en el tejido adiposo pues son la lipogénesis y la lipólisis principalmente. Las hormonas reguladoras, pues tenemos que la insulina, en este caso la insulina promueve que se almacene grasa en el tejido adiposo. En cambio, otras hormonas como el glucagón, la adrenalina y el cortisol activan la lipólisis para liberar ácidos grasos durante el ayuno o el ejercicio. Entonces podemos resumir que en la alimentación, en cuestión de momentos fisiológicos, en la alimentación el tejido adiposo guarda energía, mientras que en el ayuno la suelta para mantener al cuerpo en funcionamiento, para que de esa forma las células obtengan energía. Y aquí nos pasamos al cerebro. El cerebro es un órgano que pesa alrededor de 1,5 kilos, pero consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo
en reposo. Normalmente depende de la glucosa como fuente principal, porque no puede almacenar grandes reservas. Sin embargo, durante un ayuno prolongado, puede adaptarse a usar cuerpos cetónicos producidos por el hígado, el cual es una ventaja de supervivencia. O sea, no es exclusivamente, bueno, veíamos en el temas anteriores que cuando se está en un ayuno prolongado de varios días, que ya no hay forma de que el cerebro trabaje con glucosa, pues entra la situación esta en la que su fuente principal llegan a convertirse los ácidos, los cuerpos cetónicos. Sí, después de cierto tiempo que ya no existe glucosa, los cuerpos cetónicos son la fuente principal de energía del cerebro. Su función metabólica es mantener la actividad eléctrica en las de los neuronas, que son las células responsables de transmitir la información. Aquí predomina la glucólisis y el ciclo de Krebs, que son las vías que producen ATP a partir de la glucosa. En un ayuno prolongado, el cerebro empieza a utilizar cuerpos cetónicos como combustible alternativo para compensar la falta de glucosa. Entonces tenemos que las vías metabólicas claves para el cerebro son la glucólisis aeróbica y el metabolismo de cuerpos cetónicos. Las hormonas reguladoras, dice, bueno, el cerebro no depende en sí directamente de la insulina para captar glucosa, pero sí se ve afectado por hormonas como el glucagón, el cortisol y las catecolaminas, porque ellas controlan la cantidad de glucosa disponible en la sangre. En la alimentación, en el caso del momento fisiológico durante la alimentación, funciona principalmente con glucosa. Y en ayunos prolongados, pues se adapta a los cuerpos cetónicos para mantener su actividad, es lo que les comentaba hace ratito, que cuando ya no hay glucosa, que es la principal fuente de energía, pues vamos a los cuerpos cetónicos para seguir activos. Por último, el último de los órganos son los riñones. Eh, los riñones son dos organitos ubicados a los lados de la columna. Su función principal es filtrar la sangre y eliminar desechos, pero también participan en la regulación de líquidos, electrolitos y el equilibrio ácido-base. Aunque muchas veces se piensa que solo en su papel excretor, que solo es un órgano que desecha, que excreta, entonces no lo es así. También tiene una participación importante en lo que viene siendo el metabolismo. La función metabólica, además de filtrar y excretar, en estados de ayuno los riñones participan en la gluconeogénesis, es decir, en la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos, como lo son los aminoácidos. También colaboran en la eliminación de productos de desecho, como la urea y la creatinina, lo cual es fundamental para mantener la homeostasis. Las vías metabólicas que intervienen en los que el riñón interviene son la gluconeogénesis, como decíamos, metabolismo de aminoácidos, la expresión de la urea y el ácido úrico. Los riñones están regulados por varias hormonas. La aldosterona, que controla la reabsorción de sodio, la ADH, que regula el agua, y el cortisol puede estimular la gluconeogénesis renal. En el estado de alimentación, en cuestiones de momentos fisiológicos, en el estado de alimentación trabajan de manera normal con la filtración y la regulación de líquidos, mientras que en ayuno se suma a la producción de glucosa para mantener estables los niveles de sangre. Bueno, pues en conclusión, podemos ver que cada órgano tiene un papel único pero complementario en el metabolismo. Dentro de todo esto, el tubo digestivo, por decirlo así, aporta los nutrientes, el hígado los organiza y los distribuye, el músculo y el tejido adiposo los utilizan o almacenan según la necesidad que tengan, el cerebro coordina y demanda energía constante, y los riñones no solo eliminan desechos, sino que también participan en mantener la glucosa en ayuno. Esto demuestra que el metabolismo no es de un solo órgano, sino es el trabajo en conjunto
de todos los órganos eh, que tenemos. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.